Habéis dado testimonio de que Dios Todopoderoso encarnado ha expresado millones de palabras y ha llevado a cabo su obra del juicio empezando por la casa de Dios. Sí. Pero esto excede claramente la Biblia. La salvación de Dios está completa en la Biblia. Dios no hablaría ni obraría fuera de la Biblia. ¿Se basa en las palabras del Señor Jesús? ¿Garantizáis que se ajusta a la verdad? Es abandonar el camino del Señor. Es resistirse y traicionar al Señor. Creer en el Señor es creer en la Biblia. Si un creyente no conoce a Dios, es arrogante, no busca la verdad y no tiene un corazón temeroso, será fácil que se resista a Dios. Me gustaría oír. ¿Qué más tenéis que decir? Toma, un poco de agua. ¿En qué piensas? Estaba pensando en que he creído en el Señor durante años, pero cómo he tratado su regreso. Realmente nunca he buscado la voluntad del Señor. Sigo viviendo en mis propias ideas e imaginaciones, esperando a que el Señor descienda para llevarme al reino de los cielos para poder gozar de las bendiciones del reino de Dios. Muchas personas me han dado testimonios de la obra de Dios Todopoderoso estos años. Pero yo seguía negándome obstinadamente a escuchar la voz del Señor y negando su retorno. Ahora que pienso en ello, soy demasiado arrogante. ¿En qué me diferencio de esos fariseos que se resistieron al Señor Jesús? De hecho, es así. La gente de la Iglesia de Dios Todopoderoso ha dado testimonio de que el Señor ha regresado. ¿Por qué no lo investigamos? Sí. Si miramos atrás, hemos sido demasiado arrogantes y santurrones, tan insensatos. Así es. Por fin ahora lo llego a comprender. Todos quieren recibir su llegada y ser llevados al reino de los cielos, pero la mayoría de las personas no prestan atención ni escuchan la voz del Señor. Sí. Este es el error más grave de nuestra creencia y nuestra desobediencia. Así es. Si los hermanos de la Iglesia de Dios Todopoderoso no se hubieran comunicado esta vez con nosotros, ¿quién habría reconocido la voz de Dios? ¿Quién habría visto la aparición de Dios? Gracias al Señor. En la reunión de hoy debemos tener una comunicación real con ellos. De acuerdo. Prestemos atención. Hermano Lee, estos días hemos escuchado las palabras de Dios Todopoderoso y hemos aprendido. Creemos que todas las palabras de Dios Todopoderoso son verdad. Gracias a Dios. Sin embargo, todavía hay algunas cuestiones que no entendemos. Por favor, comunicaos con nosotros. Claro. Decidme cuáles y os lo comunicaremos. De acuerdo. Es algo así. Habéis dado testimonio de que Dios Todopoderoso encarnado ha expresado millones de palabras y ha llevado a cabo su obra del juicio empezando por la casa de Dios. Sí. Pero esto excede claramente la Biblia. Sí. Eso se debe a que los pastores nos decían que toda la palabra y obra del Señor está en la Biblia. No hay palabra y obra de Dios fuera de la Biblia. Amén. Amén.
La obra del Señor ya ha sido completada. El regreso del Señor en los últimos días nos llevará al reino de los cielos. Amén. Amén. Así que hemos creído que la creencia en el Señor debe estar basada en la Biblia. Mientras nos ajustemos a la Biblia, podremos entrar en el reino del cielo. Amén. Pero por lo que se ve, nuestro punto de vista parece ser erróneo. ¿Por qué es erróneo? Pero nosotros aún no lo podemos comprender. Así que, por favor, comunicaos con nosotros. De acuerdo. Antes, permitidme unas palabras. Hermanos, nuestro punto de vista no puede ser erróneo. Amén. La palabra y la obra de Dios está en la Biblia. Así es, ya lo creo. Dios no hablaría ni obraría fuera de la Biblia. Amén. Apartarse de la Biblia es abandonar el camino del Señor. Amén. Es resistirse y traicionar al Señor. Creer en el Señor es creer en la Biblia. Todos los pastores religiosos piensan así. ¿Qué podría haber de erróneo en eso? Es cierto. La salvación de Dios está completa en la Biblia. Y por eso nunca debemos abandonar la Biblia. Hermanos, mientras creamos en la Biblia, seremos llevados al reino de los cielos cuando llegue el Señor. Amén. Amén. Debemos confiar en esto. Cierto. Me gustaría oír. ¿Qué más tenéis que decir? En la religión, quienes creen en el Señor piensan que toda palabra de Dios está en la Biblia. La salvación de Dios está completa en la Biblia. Y no hay palabra u obra de Dios fuera de la Biblia. La fe en el Señor se basa en la Biblia y en aferrarse a ella. Mientras no abandonemos la Biblia, cuando el Señor venga nos llevará al reino de los cielos. Tal punto de vista se ajustaría a las imaginaciones de la gente. Pero se basa en las palabras del Señor Jesús. ¿Garantizáis que se ajusta a la verdad? El Señor Jesús jamás ha dicho que toda la obra de Dios esté registrada en la Biblia, que no hay palabra y obra de Dios fuera de la Biblia. Esto es cierto. Todos aquellos que entienden la Biblia saben que ésta fue elaborada por los seres humanos, años después de la obra de Dios. Primero vino la obra de Dios y después vino la Biblia. Sí. Cierto. En otras palabras, cada vez que Dios completaba una etapa de su obra, los que experimentaban la obra de Dios registraban por escrito la obra de aquel tiempo y recopilaron estos registros para conformar la Biblia. Cuando pensamos en ello, ¿cómo puede la obra que Dios aún no ha realizado ser recopilada con antelación en la Biblia? La obra del juicio de Dios de los últimos días no pudo haberse registrado en la Biblia. Desde hace 2000 años, el Nuevo y el Antiguo Testamento están en la Biblia. Dios Todopoderoso acaba de empezar su obra del juicio de los últimos días. Por consiguiente, es imposible que la palabra y obra de Dios en los últimos días se hayan registrado en la Biblia hace miles de años. Sí. ¿No es un hecho? Ya lo Tienes creo. razón, Cierto. es verdad. En los últimos días, Dios Todopoderoso lleva a cabo la obra del juicio empezando por la casa de Dios, expresando varios millones de palabras. Estas palabras son todas verdades que purifican y salvan a la humanidad. Son el camino a la vida eterna traídos por Cristo de los últimos días. Ya se han recopilado en la Biblia de la era del reino. Este es el libro, la palabra manifestada en carne. Aunque las verdades expresadas por Dios Todopoderoso no se registraron con antelación, se han cumplido las profecías del Señor Jesús. Por favor, abrid Juan capítulo 16, versículo 12-13 y Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. ¿Quién quiere leer? Permitidme hacerlo a mí. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar.
Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17. Amén. La verdad expresada ha verificado por completo que Dios Todopoderoso es la encarnación del Espíritu de la verdad. Él es Dios encarnado. Las palabras expresadas por Dios Todopoderoso, las expresiones del Espíritu de la verdad en los últimos días, son palabras del Espíritu Santo a las iglesias. Amén. ¿Acaso diríais que no son las palabras de Dios? ¿Nos atrevemos a negarlo? Si vemos la realidad de Dios que habla y obra en los últimos días, ¿diríamos aún que todas las palabras de Dios están en la Biblia y que no hay palabra u obra de Dios fuera de la Biblia? Así es. No entendemos la historia de cómo se formó la Biblia. No conocemos el hecho de que la Biblia se formó después de que Dios completara cada etapa de su obra. Y aún así sacamos conclusiones y determinamos que no hay palabra u obra de Dios fuera de la Biblia. ¿No os parece que somos muy absurdos y arbitrarios? Sí. Así es. El hombre cumplió la Biblia cuando Dios terminó su obra. ¿Cómo podría la obra de Dios aparecer con antelación en la Biblia? Sí. Hemos creído en el Señor, pero ¿cómo no lo habíamos visto? Somos unos necios. Así es. Hermanos y hermanas, si no entendemos cómo se formó la Biblia y su historia, puede ser muy fácil desviarse del camino de la fe en Dios. Sí. En las dos etapas de la obra de Dios, en la era de la ley y en la era de la gracia, no todas las palabras de Dios quedaron registradas en la Biblia. En la era de la ley, hubo algunos profetas cuyas profecías no se recogieron. Es un hecho que probablemente conozcan unos cuantos hermanos. Algunas profecías del profeta Esdras no se registraron en la Biblia. En la era de la gracia, hubo más palabras dichas por el Señor Jesús. Pero las palabras registradas en la Biblia son demasiado limitadas. Pensad un poco. El Señor Jesús predicó en la tierra 3 años y medio. ¿Cuántas palabras habrá pronunciado? ¿Cuántas palabras en cada sermón? Sí. El Señor Jesús pronunció muchos sermones y palabras en esos 3 años y medio. Nadie puede calcularlo. Tal y como afirmó el apóstol Juan. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Amén. Observemos los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Las palabras del Señor Jesús escritas en ellos son limitadas. Son solo la punta del iceberg. Sí. Si el Señor Jesús tan solo hubiese pronunciado esas pocas palabras, ¿cómo habría podido Él conquistar a la gente que lo seguía en esa época? ¿Cómo habría podido la obra del Señor Jesús conmocionar toda Judea? Por eso, las palabras de Dios escritas en la Biblia contienen solo una parte muy limitada. Y desde luego no todas las palabras pronunciadas por Dios. Eso es un hecho que nadie puede negar. Todos sabemos que Dios es el Señor de la creación. Amén. El origen de la vida humana. Amén. El manantial de agua de vida que no se seca. La riqueza de Dios es inagotable y está lista para su uso. Amén. Mientras que la Biblia es un registro de las 2 primeras etapas de su obra, las palabras recogidas en ella son limitadas. Son como una gota en el mar de la vida de Dios. Amén. ¿Cómo pudimos delimitar la palabra exclusivamente a la Biblia? Es como si Dios solo pudiera decir esas palabras en la Biblia. ¿No es esto delimitar, denigrar y blasfemar a Dios? Sí. Por tanto, delimitamos toda la palabra y obra de Dios a la Biblia. Y pensamos que no hay palabra y obra de Dios fuera de la Biblia. Esto es un grave error. Tiene toda la razón. Estoy de acuerdo, sí. Claro. Sí. Leamos algunos pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso y tendremos aún más claro este aspecto de la verdad. Sí.
Dios Todopoderoso dice: todo lo que se registra en la Biblia es limitado e incapaz de representar toda la obra de Dios. Los 4 evangelios tienen menos de 100 capítulos, con sucesos como la maldición que Jesús hizo de la higuera, las 3 negaciones de Pedro respecto al Señor, la aparición de Jesús a los discípulos después de su crucifixión y resurrección, enseñanzas sobre el ayuno, la oración, el divorcio, el nacimiento y la genealogía de Jesús, la elección de los discípulos por Jesús, etc. Estos son solo unos pocos escritos, pero el hombre los valora como tesoros, verificando incluso la obra actual frente a ellos. Creen incluso que Jesús solo hizo eso en el tiempo posterior a su nacimiento. Es como si creyeran que Dios solo puede hacer eso, que no puede hacer más obra adicional. ¿No es esto absurdo? Después de todo, ¿quién es más grande, Dios o la Biblia? ¿Por qué debe ser la obra de Dios acorde con la Biblia? ¿Podría ser que Dios mismo no tuviera derecho a sobrepasar la Biblia? ¿No puede salirse Dios de la Biblia y hacer otra obra? ¿Por qué no guardaban el día de reposo Jesús y sus discípulos? Si debía guardar el día de reposo y practicar según los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿por qué no lo hizo Jesús después de venir, sino que en su lugar lavó pies, cubrió cabezas, partió pan y bebió vino? ¿No está todo esto ausente de los mandamientos del Antiguo Testamento? Si Jesús honraba el Antiguo Testamento, ¿por qué desafió estas doctrinas? Deberías saber qué vino primero, Dios o la Biblia. Si era el Señor del día de reposo, ¿no podía ser también el de la Biblia? El hecho que estoy explicando aquí es este. Lo que Dios es y lo que Dios tiene es inagotable e ilimitado por siempre. Dios es la fuente de la vida y de todas las cosas. Dios no puede ser dimensionado por ningún ser creado. Por último, debo todavía recordar a todos: no delimitéis otra vez a Dios en libros, palabras, ni siquiera en sus declaraciones pasadas. Hay una sola palabra para la característica de la obra de Dios: nueva. A Él no le gusta tomar caminos antiguos o repetir su obra. Y mucho menos quiere que la gente lo adore mientras que lo delimita a un cierto ámbito. Este es el carácter de Dios. Amén. Dios Todopoderoso expresa la verdad. Escucho sus palabras y me ilumina. Cierto. Gracias a Dios. Dios es el origen de la vida del hombre, el manantial de agua de vida que nunca se seca. Las palabras de Dios no se pueden agotar. Sí. ¿Cómo pueden limitarse las palabras de Dios solo a la Biblia? Sí. Realmente hemos sido unos necios. No lo conocíamos. No conocemos su obra, ni entendemos su verdad. Incluso delimitamos sus palabras y su obra a la Biblia. Como si lo registrado en la Biblia fuera toda la palabra y obra de Dios. Esto es denigrar a Dios y blasfemar contra Él. De hecho, es así. Si un creyente no conoce a Dios, es arrogante, no busca la verdad y no tiene un corazón temeroso, será fácil que se resista a Dios. Claro.